Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Dios los bendiga. Les saludo desde acá, desde el comedor de mi casa. Y bueno, siempre ando con mi taza de café, ¿verdad? Eh, Me gusta mucho el café, la verdad. Y pues vamos a continuar con la plática que estamos dando, con las pláticas que estamos dando del libro de Apocalipsis. Vamos a ir caminando ahí despacio. No sé cuánto tiempo nos va a llevar a hablar del Apocalipsis, porque no... ah, pues al principio quería dar así como que un estudio muy devocional, y es lo que estoy haciendo, pero pues hay datos que uno no puede omitir, detalles que uno no puede dejar pasar, que tiene que mencionar, y eso pues le lleva a uno un poquito más de tiempo del que yo planeé. Así que queremos hacer pláticas de 45 minutos. Hola a todas, Fernanda, a Noemí y a Cintia. Hola a Raúl. Pues voy a saludarle entre tanto que empiezo la clase. Ya empezando la clase, los que se metan tarde ya no los voy a saludar. Eh, Estoy esperando tantito que se metan algunos. Aunque es mala gente que lo mira ya diferido, ya grabado. El primero ya lo han visto más de 400 personas. El primero. Y si tú estás ahorita viendo, pues este es el tercer estudio que doy sobre el libro de Apocalipsis. En el primer estudio hablamos de Apocalipsis capítulo 1, todo el capítulo que es fundamental, el capítulo 1. Sienta las bases para todo lo demás de que Dios nos habla en los siguientes capítulos. Y luego en el capítulo 2 empieza a hablarse de las iglesias, de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. En el capítulo 2 se tocan 4 iglesias y en el capítulo 3 de ellas. Bueno, ya vimos la primera, que es la de Éfeso, y hoy vamos a estar hablando acerca de la iglesia de ¿cuál? Esmirna. La iglesia de Esmirna, y voy a esperar un par de minutos para esperar a algunos que sé que siempre se conectan, y para que no digan que no, siempre se conectan temprano, y ahora que no digan que no los esperé tantito. Siempre se conecta. Hola, Pastor Rock, ¿cómo estás? Siempre se conecta Quirino, hermana Selmira, hermana Ceci, también siempre se conecta. Natalia, Mari Carmen, siempre se conecta también. ¿Quién más? Hermana Angelina, regularmente se conecta. Y a lo mejor ya están conectados, pero no me he dado cuenta, ¿verdad? Hola. Hola. Ahí está la Nati. Ahí está Lisette. Hermana Denise también está ahí ya. Ahí están conectándose. Y va a estar buena la plática de ahora. Va a estar muy buena. Espérenme un par de minutos nomás para que se terminen de conectar. Y el Cristian, Nati. Almita. Ahí está Almita. ¿Dónde está el Cristian? ¿Dónde está Edgar? El Pilo. ¿Dónde está el Pilo? Hola, hermana Brenda. El pastor Dionisio. Hola, pastor. Bueno, ahorita vamos a empezar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Estamos esperando un par de minutos nomás. Bueno, vamos a iniciar. ¿Les parece? Vamos a iniciar. Si ustedes están listos, yo lo estoy también. Y bueno, ¿por qué no? Si tienen, no sé si puedan mandar un mensaje en su WhatsApp diciéndole, pues a los que no están conectados, ya estamos en la plática, en la charla del estudio. Es un estudio devocional y con un poquito de exégesis. Bueno, se tiene que hacer exégesis en cualquier estudio devocional, pero es un exégesis, diría yo, ligera. No estamos haciendo nada así que profundo. Este estudio ya lo he dado exegético yo, y hablando con mucha profundidad. Hola Zenel. Y pero en este caso estamos hablando
generalidades. A lo mejor ya más adelantito, cuando nos metamos a ver los sellos y las copas y las trompetas y los 4 caballos y los 4 jinetes y todo eso, pues ya me pongo más exigente con el estudio y lo hago más profundo. Pero lo estamos haciendo con mucha responsabilidad. Yo amo la palabra, amo enseñar, me gusta mucho enseñar. Esto es mi pasión, esto es la cosa que más disfruto de mi llamado, enseñar. Lo disfruto mucho, me gusta mucho leer, soy un lector, paso mucho tiempo en mi vida leyendo, estudiando y me gusta enseñar. Así que pues el estudio número 1 y el 2 ahí están en mi página, pues tomen los links y mándenlos, inviten a la persona que los vea, porque sé que les va a bendecir, sé que les va a ayudar. Hola Cheli, ¿qué tal Cheli? Bien, ya no voy a saludar a nadie. Hasta el final a lo mejor saludo, porque vamos a entrar en materia. Vamos a ir, por favor, si tiene su Biblia, y le ruego por favor que traiga su Biblia, y si no tiene una Biblia, compre una inmediatamente. ¿Y qué versión? Reina Valera. No digo que sea la mejor, pero es completa, no le falta nada, no le sobra nada. Mira, ya está Quirino, ya está Carelli. Hola Carelli. Ahora que regresemos a reuniones, Carelli, me gustaría verte en iglesia. Hola Sara, desde San Diego, quién sabe dónde está la Sara, en California. Ven, cómprese una Biblia, déjese esas cosas. Yo la traigo en el teléfono. Sí, yo la traigo en el teléfono, y en mi teléfono traigo 17 versiones distintas y me gusta cotejarlas y estudiarlas. Pero para estudiar la Biblia, mire, no sé si es una Reina Valera, y yo estoy leyendo la Biblia y estoy haciendo anotaciones, se me vienen ideas, busco referencias y estoy estudiando la Biblia. Y eso pues no se pasa en el teléfono, familia. El teléfono, no. Además que hay algo que se conoce como el aprendizaje, se llama bueno, se me fue la palabra ahorita. El aprendizaje, uno aprende no solamente de lo que ve, de lo que oye, sino además kinestésico, es decir, lo que toca, lo que percibe, lo que siente, y el papel nos da esa sensación, ese tacto. Y yo estoy estudiando la Biblia a veces y me acuerdo de algo, no recuerdo exactamente en qué capítulo estaba, recuerdo el libro, y entonces, pero se me queda el recuerdo de la parte, ¿me entiende? Me viene el recuerdo de en qué parte, si era del lado derecho, en la parte inferior derecha, o inferior izquierda, o inferior central, o si estaba en el medio, y entonces encuentro el pasaje porque me queda el recuerdo de cada hoja. Es increíble nuestra mente, así que cómprese una Biblia, por favor. Y cuando haga yo mis estudios, hola Irma, por favor, abra su Biblia y estudie conmigo la Biblia. No sea de esas personas que le gusta a usted sentarse a que alguien le esté enseñando nomás, sin analizar, sin ver, sin percibir, sin criticar, sin juzgar, que lo que uno está enseñando es así. Usted, su obligación, la obligación de usted es leer, estudiar e interpretar la Biblia. Esa es su obligación de usted. Yo estoy aquí junto con usted estudiando. Hola Damaris, estamos estudiando juntos la Biblia, pero mi obligación es enseñarla de la mejor manera. Su obligación es escudriñarla de la mejor manera y llegar a conclusiones muy personales usted. Entonces, no somos ni queremos ser una iglesia donde tenemos a un hombre de arriba encumbrado en un púlpito, haciendo que sabe todas las cosas, y los que estamos aquí abajo somos bebitos que necesitamos leche y alguien a quien aplaudir y admirar. Eso no es así, no es así. Nosotros somos gente de la palabra y dependemos de la palabra. Así que bien, dicho esto, que lo digo como que muy seguido porque tengo esa convicción. La Biblia dice que la abundancia del corazón abra la boca, es algo una convicción que yo tengo.
Vamos a leer el capítulo 2, versículo 8 del libro de Apocalipsis. Dice la Biblia: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. A ver, familia, tenemos un problema. Me están diciendo ahí que en Neo Obregón son las 6:15. Y aquí son las 7:15. Pues aquí no recordaba yo, familia. Entonces va a haber gente que... Bueno, voy a seguirle así. Voy a seguirle. Y los que pues no pudieron porque son las 6:15 apenas, pues que vean la repetición con mucha pena. Y vamos a seguir haciendo la plática a las 7, sí, igual, ni modo, a las 7:15 horas aquí de Culiacán, porque luego yo termino esta clase y me ocupo de otras cosas. Todavía yo a veces salgo a visitar personas, hago cosas. Si yo la cambio a las 8:15 horas de aquí de Culiacán, para que sean 7:15 de Obregón, a mí me va a truncar cosas que yo hago después de esta reunión. Así que, bueno, penosamente vamos a tener esta reunión a las 7:15 horas de Culiacán. Bueno, vamos a hacerla, sí, 7:15 horas de Culiacán, 6:15 horas de Obregón, y que los que no alcancen a meterse la vean grabada. Así que me van a disculpar. Bueno, sigo, voy a empezar otra vez. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, voy a decir 3 cosas que hace... hola Ángel, ¿cómo estás? Hola Claudia. 3 cosas que están en todo, ya lo dije, pero bueno, tengo que ser justo con cada pasaje. A veces quisiera pasar por alto detalle, pero no lo puedo hacer porque la palabra está frente a mí y me exige que yo haga una interpretación lo más seria cada vez que me acerco a ella. Lo primero es recordar, aunque está en cada uno de los mensajes, que el mensaje le fue dado a el ángel de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. El mensaje les daba al ángel. Escribe al ángel de la iglesia. Entonces el ángel recibe la palabra y el ángel la comunica a la iglesia. Por eso es que, aunque les decía, yo les enseñaba que hay dos clases de ángeles: los ángeles por su naturaleza y ángeles por ministerio, digamos de alguna manera. El ángel por naturaleza es el que Dios lo crea ángel. Los arcángeles, serafines, querubines son ángeles por naturaleza, porque la palabra ángel significa mensajero. Pero en la Biblia también se trata como ángel a los pastores o ancianos. Se usaba la palabra anciano, se usaba la palabra pastor de una iglesia, líder. Hay personas que tienen problemas con esto porque tienen problemas con las jerarquías. No sé si es la manera adecuada de decir las cosas, con los liderazgos, y no les gustan que se diga que la carta le fue enviada a una persona en particular para que éste la vertiera, la comunicara al resto de la iglesia. Pero penosamente quiero decirles que pues la interpretación más fiable
más acorde con el contexto y con todos los contenidos bíblicos es que aquí el ángel, que es una de las estrellas, porque son 7 estrellas, y 7 estrellas que él tiene, dice, en la mano derecha, eso dice en el capítulo 1 y también lo dice en el capítulo 2 al principio, que Dios tiene estas estrellas en su mano derecha. Está hablando de que él tiene el control del liderazgo de la gente que está a cargo o que tiene en su responsabilidad guiar, orientar a la iglesia. Y dice que Jesús se mueve en medio de los candeleros. Los candeleros, 7 candeleros son las 7 iglesias. Así que, bueno, dicho esto, todos los mensajes a las 7 iglesias inician diciendo lo que el mensaje va primero al ángel y luego el ángel para que lo comunique a la iglesia. En este caso, creo yo, el pastor, el guía, el anciano espiritual de cada una de esas iglesias. Luego lo segundo es que siempre les dice, yo conozco tus obras. En cada una de los mensajes a las 7 iglesias le dice, yo conozco tus obras, y lo reitera cada vez. ¿Por qué? Porque debemos de saber que Dios está al pendiente de su iglesia. Dios está al pendiente no solamente de tu bienestar, sino Dios está al pendiente de lo que haces, lo que hacemos en la iglesia. Todo lo que hacemos en la iglesia, las decisiones que se toman, las directrices que se toman, si son justas o injustas, Dios está pesando todo, Dios está viendo todo, de tal suerte que tenemos que asumir esa responsabilidad y ser cuidadosos en lo que hablamos, en lo que decimos, en las decisiones que tomamos, en cómo a veces afectamos la vida de la iglesia con palabras, con hechos, y tenemos que estar siempre conscientes que Dios está... Ya viene, espérenme, van a oír un poco de ruido, ya está la gente aquí. Espérenme, lo que pasa es que otra vez tuvimos problemas de conectividad y entonces estamos tratando de si quieres ponlo aquí, mira. Estamos tratando de resolverlo, permítame, iglesia. No sé si esté resuelto ahí. Sí, ¿está bien así, gente, o no? A ver. No, mejor ponlo allá. Así. Permítame, plebes. Permítame, gente. Traemos un lío aquí. A ver. ¿Y ahí? ¿Está bien ahí? A ver, póngame sí se ve, ¿verdad? Sí se ve ahí. Bueno, entonces les decía yo que hay que puntualizar 3 cosas. La primera es que el mensaje va dirigido al ángel, es lo primero. Lo segundo, que en cada uno de los mensajes a las 7 iglesias se le dice, yo conozco tus obras, porque Dios está siempre al pendiente de su iglesia, Dios está siempre cuidando de su iglesia, pero también observando la vida de la iglesia, la está observando que a las iglesias, excepto a esta Esmirna y a la de Filadelfia, les hace ciertos llamados de atención, algunos más enérgicos que otros, y entendemos entonces que Dios está al pendiente de su iglesia porque es su iglesia, es la iglesia de él, no es tu iglesia, ni la iglesia de un líder, ni siquiera la visión de un líder o de un pastor, es la visión de Jesús. Él es el que decide y determina qué es lo que la iglesia debe hacer. Y la tercera cosa que tenemos aquí es que en todas termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque este mensaje es un mensaje a la iglesia, es un mensaje a los que tienen los oídos abiertos, los que tienen los ojos espirituales abiertos, los que ya escucharon el mensaje del Evangelio y le fueron abiertos los ojos. Es un mensaje muy espiritual, muy importante, pero que uno tiene que ponerle toda la atención debida.
y debe de ser uno responsable al estar escuchando este mensaje. Bueno, dicho esto, entonces empezamos y quiero decir algunas cosas acerca de Esmirna. Esmirna es una ciudad desde luego muy importante, pero no tenía las características que tiene Éfeso. Éfeso era mucho más grande, pero además de más grande, Éfeso era un puerto, un lugar portuario donde llegaban las embarcaciones y servía como una bisagra para las gentes que viajaban de más abajo, ¿verdad? Del Asia Menor, de más hacia abajo, y que se trasladaban a Roma o que venían de Roma al Asia Menor. Ese puerto marítimo era sumamente importante, era una ciudad muy importante, y tenía también Éfeso, les enseñaba, un templo grandísimo de 60 metros de ancho por 123 de largo, algo así, que tenía 100 columnas para la diosa Diana. Entonces, este era diferente, esta ciudad era muy importante porque se volvió una ciudad muy política, una ciudad de mucha importancia política y donde se celebraba o se le daba el culto al emperador. Era una ciudad donde el emperador recibía mucha veneración, mucho culto. Es decir, era una ciudad política, era una ciudad no tan religiosa como Éfeso. Éfeso era el culto a la diosa Diana. Aquí era un culto, pero al emperador de Roma. Y entonces tenía esa otra característica. Era una ciudad no religiosamente tan importante como Éfeso, pero sí políticamente más importante que Éfeso. Y tenía una característica muy peculiar, muy importante que esta ciudad. Que esta ciudad en el año 600 antes de Cristo había sido destruida. Había recibido una invasión, había sido destruida totalmente, acabada, quemada, en ruinas, deshabitada totalmente esta ciudad. Y duró así 320 años, hasta el año 280 antes de Cristo. Pasaron 320 años, lo cual es un montón. Por ejemplo, Ciudad Obregón apenas tiene 100 años de fundada. Culiacán ya tiene casi 500 o 500 años. Pero 320 años es un montón de tiempo donde esta ciudad dejó de existir, desapareció. Y entonces, en el año 280 antes de Cristo, la ciudad se refunda, vuelve a surgir. Y cuando se refunda esta ciudad y vuelve a surgir esta ciudad de Esmirna, entonces crece rápidamente, pues del tiempo que se funda a este tiempo que se había escrito, pues pasaron 380 años más o menos habían pasado desde su refundación. Es decir, casi duró el mismo tiempo, 320 años, muerta, que lo que tenía ahora de volver a vivir, 380. Entonces, era una ciudad que eso era algo que presumía, eso era algo que de lo que ellos se sentían orgullosos, cómo habían podido resurgir de la nada y después de ser una ciudad acabada y muerta, aniquilada, prácticamente desaparecida, ahora era una ciudad donde se centraba un poder político bien importante y donde el emperador romano era venerado. Entonces, cuando Dios habla aquí a la iglesia, al ángel de la iglesia en Esmirna, le dice: yo soy el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió. Y eso es una llamada de atención bien importante, porque ellos se sentían orgullosos, los de Esmirna, de que como ciudad habían resurgido. Y Jesús les dice a ellos: ustedes como ciudad un día fueron destruidas y quedaron en ruinas, y ahora se sienten orgullosos porque dice: nosotros nos levantamos de las cenizas, nosotros somos una ciudad que habíamos desaparecido y ahora resurgimos con mucho poder, y ahora aquí es el centro político del emperador. Y Dios le dice: ustedes se sienten orgullosos de eso, pero yo les digo esto, dice Jesús: yo estuve muerto, yo estuve 3 días de muerto y yo resucité de entre los muertos. Él lo había dicho ya antes en el capítulo 1, yo soy el primogénito de los hermanos, el príncipe de la creación. Entonces,
por eso es que hace este llamado, por eso se lo dice a Esmirna y no a las demás. Yo estuve muerto y ahora vivo, se lo está diciendo a ellos. Ustedes que se sienten tan orgullosos de su resurrección como ciudad, quiero decirles que yo soy el que estuvo muerto y resucité al tercer día. Y una frase que él menciona más de una vez, ya lo venía mencionando desde el capítulo, los primeros versículos, dice: yo soy el primero y soy el postero. Les voy a pedir que vayan a Isaías 44, por favor. Isaías, vaya conmigo a Isaías 44. Es bien importante esta referencia de Isaías 44. Isaías 44, versículo 6. Dice, está hablando aquí nuestro Dios Padre, Jehová. Y dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué está diciendo nuestro Padre Jehová? Dice: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Esto solamente lo puede decir Dios. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que inicia todo, el que termina todo. Yo soy el que está antes y está después. Y fuera de mí no hay Dios. Estas mismas palabras lo dice Jesús aquí. Yo soy el primero y el último, lo cual nos enseña y nos muestra que Jesús es Dios. Jesús no es un profeta más, ni un iluminado más. Jesús no es menos que Dios Padre. Jesús es sustancialmente en naturaleza igual al Padre. Jesús es Dios y la Biblia está llena de esto, está llena de evidencias que nos muestran la divinidad de Jesucristo. Entonces Jesucristo toma estas palabras del Padre en Isaías 44 y dice: yo soy el primero y el último, dice el Padre, y fuera de mí no hay Dios. Dice Jesús: yo soy el primero y yo soy el último. Entonces yo soy Dios. Le dice entonces a la iglesia de Esmirna: escúchenme, recuerden que decíamos dos cosas importantes acerca de Esmirna. La primera de ellas, que fue una ciudad, y dijimos que había muerto, que desde el año 600 hasta el año 280 desapareció, duró 320 años sin existir y resurgió. Esa es la primera que dijimos. La segunda, que ellos tenían ahí el culto al emperador. Ellos adoraban al emperador, era un centro neurálgico de la adoración del emperador. Tenían al emperador como su Dios. Ellos pensaban que tenían el favor de Roma, del poder político en ellos, y adoraban al emperador. Y entonces, por eso Dios hace estas dos referencias. Le dice: yo soy el primero y soy el último. En otras palabras, yo soy Dios. El emperador no es Dios. Aunque ustedes lo tienen por Dios, yo soy Dios. Le dice a la iglesia. Claro que la ciudad como tal, pues adoraban al emperador, pero a la iglesia le dice: no es el emperador Dios, yo soy Dios, yo soy el primero y yo soy el último. Isaías 44:6, fuera de mí no hay Dios. Y lo segundo que le dice: yo estuve muerto y yo resurgí. Su ciudad, sus vecinos se sienten muy orgullosos porque esta ciudad un día había sido dejada en ruinas y resurgió. Pero escúchenme, ustedes tienen que sentirse mucho más orgullosos porque ustedes tienen un Dios que fue a la cruz, que murió, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos. Así que ya nomás en este primer versículo el mensaje es muy poderoso. Hay mucho que decir. El mensaje es muy importante, muy sustancial cuando nos tenemos a leer con detenimiento lo que Dios le dice a la iglesia. Y sigue diciendo: yo conozco tus obras, de esto ya hablé, y tú qué, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Aquí dice tres cosas importantes. No voy a hablar acerca de yo conozco tus obras porque se va a hablar, pero dice: yo conozco tus obras y yo conozco tu tribulación. Es decir, Dios sabe que estamos pasando tribulación. Dios sabe cuando tú y yo pasamos tribulación. Dios no se desentiende ni desconoce que estés tú pasando, o una familia, o una iglesia, o una ciudad, o un país en la tribulación. Dios dice: ustedes están pasando
tribulación. Y uno esperaría, con la teología que ahorita se predica, una teología equívoca, que mi teología es, que Dios le dijera, y bueno, como a mí no me gusta que estés pasando tribulación, tú no te preocupes porque mañana yo te voy a sacar de la tribulación. No les dice eso. No les dicen nada acerca de, pero yo te voy a sacar en este momento de la tribulación. Y no, yo conozco, yo estoy al tanto, yo estoy enterado de tu tribulación. Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 14, por favor. Hechos, aquí está Hechos. Hechos capítulo 14. Voy a poner esto aquí para que no se me ande perdiendo. Hechos capítulo 14, vaya ahí. Versículo 22. Desde el versículo 21 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, hablando Pablo, y de hacer muchos discípulos, bueno, está escribiendo Lucas refiriéndose a Pablo, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Fíjese lo que dice el verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, fíjense lo que estaban haciendo, fueron a Listra, Iconio, Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, animándolos, levantándolos, reafirmándolos, y les exhortaban a que permaneciesen en la fe y les decían, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjense lo que dice Pablo. Dice, no dice que es posible, no digo es posible, dice es necesario que a través de muchas tribulaciones, no de una ni dos, no sé qué significan muchas para usted, pero la palabra muchas, pues son más de tres, de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No dice, ni enseña la Biblia en ninguna parte, que nosotros no vamos a pasar ningún tipo de tribulación en nuestra vida. No es algo que Jesús enseñó, ni Pablo enseñó. Miren, ni siquiera es algo que sucedió en el Antiguo Testamento. Porque la mayoría de las referencias que sacamos acerca de la prosperidad y el bienestar las sacamos fuera de contexto de palabras que se le dieron puntualmente al pueblo de Israel, que están viviendo bajo la ley, bajo una ley de das y recibes, obras y resultados. Nosotros estamos viendo el tiempo de la gracia. Y en el tiempo de la gracia, en todo el Nuevo Testamento, bueno, en todo el Antiguo Testamento, se habla de que usted se porta bien, usted hace las cosas bien, usted va a recibir tierra, va a recibir herencia. Dice la Biblia, te va a dar la miel, el aceite, el vino, el mosto, el trigo, tus vacas van a ser multiplicadas, tus caminos serán multiplicados, tus posesiones serán multiplicadas, tu tierra será multiplicada. Todo eso, pero en ninguna parte se les habla de reino. En ninguna parte se les habla de reino. Los judíos o el pueblo no tenía la noción clara de la eternidad. No la tenía clara. Había algunos destellos por ahí en Salomón, en David. Había destellos, sin que ellos lo tuvieran del todo claro, de una eternidad. Pero para el pueblo de Israel, porque así lo marcaba el Antiguo Testamento, lo que tú recibías, básicamente el bienestar que recibías, las bendiciones que recibías, en aquí y ahora en la tierra. Tú te portabas bien, entonces tus vacas eran multiplicadas, tus granos eran multiplicados y todo eso. Bueno, cuando viene el Nuevo Testamento, eso no pasa así. Ya ese lenguaje cambia. Y entonces viene el reino de Dios. Juan empieza a predicar la venida del reino de Dios. Jesucristo dice, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y ahora la oferta, lo que se nos ofrece y otorga es el reino de los cielos. Ya el lenguaje de Jesús, busque el lenguaje de Jesús, busque el lenguaje de los evangelios, busque el lenguaje paulino. Paulino no va a encontrar ese lenguaje que encontró en el Antiguo Testamento. El lenguaje cambia. Y empieza entonces la oferta, es el reino de los cielos. El que persevera hasta el fin será salvo. Si nosotros continuamos y seguimos adelante, lo que nos viene es el reino de los cielos. Y cambia totalmente el lenguaje. Y entonces Jesús dijo a los pobres, siempre los tendré con vosotros. Y también habló de que tendríamos tribulación. Y eso pasó. Todo el libro de los Hechos, vemos milagros, vemos prodigios, vemos Pablo con una predicación pujante, un mover del Espíritu Santo extraordinario, un crecimiento de la iglesia extraordinario, pero nunca sin persecución. Nunca. No hubo registro bíblico
En todo el libro de los Hechos, al cual nosotros los pentecostales evocamos tanto y hablamos tanto de la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento fue una iglesia que pasó tribulación. Fue una iglesia que hizo milagros, fue una iglesia bautizada en el Espíritu Santo, fue una iglesia de miles de convertidos, si no es que cientos de miles de convertidos, no, seguramente cientos de miles, pero fue una iglesia que atravesó tribulación, una iglesia que vivió momentos de crisis. La iglesia de Jerusalén vivió un tiempo extraordinario de crisis. Muchas iglesias, está registrado ahí en los escritos de Pablo, que en su pobreza ahondaban en generosidad por dar. Y no hay vestigios en la Biblia de que la iglesia del libro de los Hechos fue una iglesia rica y millonaria y que les sobraba todo nada más porque oraban y pedían y porque era una iglesia que bueno, todos añoramos ser la iglesia de los Hechos y todos decimos cuándo llegará el tiempo que seamos una iglesia como la iglesia del libro de los Hechos. La iglesia del libro de los Hechos no es una iglesia próspera en el aspecto financiero, no. Fue una iglesia que pasó dificultades. Pablo dijo, yo he aprendido a vivir con mucho y con poco, he aprendido a vivir en necesidades. Y Pablo tenía que trabajar haciendo tiendas. Entonces, los 2 o 3 textos que usted puede encontrar, que el que encuentran siempre es, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma, y luego lo agarran y lo acuñan para decir que este texto nuevo testamentario nos da permiso para exigir riqueza en toda la iglesia. Está mal interpretado y es una equivocación total su interpretación. Yo no digo que tengamos que ser pobres, yo digo que hay leyes de administración, eso sí, la Biblia habla mucho de leyes de administración, el libro de Proverbios, Salomón en sus escritos, y habla mucho de la administración, cómo podemos y debemos ser buenos administradores. También habla de que hay un don, el don de dar. En los dones de Romanos capítulo 12, ahí hay una lista de 7 dones, los dones que se conocen como dones naturales. Está el don de presidir, está el don de misericordia, está el don de hospitalidad, y ahí está el don de dar. De dar, hay gente que es prosperada, tiene un liderazgo para dar y lo hace con liberalidad. Y la iglesia tiene que ser sabia en sus finanzas, tenemos que educarnos, prepararnos, capacitarnos, confiar, levantar empresas, ser emprendedores, ser empresarios, esforzarnos por todo. Esa es una cosa distinta a pretender predicar que la iglesia debe estar libre de tribulación, de dificultad, que la iglesia no tiene por qué pasar momentos complejos. Porque miren, le voy a decir que dejó esta teología de la prosperidad. Yo no estoy en contra de la teología de la administración, de la fe. No. Yo lo que digo es que cuando no somos ecuánimes, sensatos, centrados, la teología esta radical de la prosperidad nos dejó 3 cosas. Nos ha dejado 3 cosas. La primera de ellas, un montón de pobres con culpa, con un sentido de culpabilidad tremendo, porque se les ha hecho creer con la teología de la prosperidad que algo está mal en ellos, que algo están haciendo mal, porque si estuvieran haciendo las cosas bien, si su relación estuviera bien, entonces tendrían que vivir muy prósperos y muy holgados. Es una equivocación, pero eso nos dejó. La segunda, un montón de pobres autoengañados que se hacen pasar por ricos, o que se creen ricos, que caminan como ricos, hablan como ricos, pero no lo son. Es decir, cuando se enfrentan a la gente afuera que realmente es rica, que tiene mucho dinero, pues realmente pues parecemos caricaturas, porque no, pues Dios nos ha dado lo suficiente y debemos seguir orando por más, pidiendo por más, trabajando por más. Pero hay gente que es buena para administrar y hay gente que no lo es, y a la que no lo es hay que enseñarla. Y bueno, hay gente que va a prosperar más, dependiendo mucho de las regiones, del lugar donde vivas. No hay la misma cantidad de riqueza en un país que en otro, ni en una ciudad que en otra. Pero Dios te va a tener ahí con un propósito. Y la tercera cosa que nos dejó fue un montón de ricos o personas que ahora tienen licencia para vivir una vida de avaricia.
¿Cuál es la vida de la avaricia? El avaro nunca se para de querer tener y siempre piensa que lo que recibe es para él. Y nunca piensa que lo que recibe es quizás para ayudar a alguien más. Entonces, dejo esa licencia. Hay muchos que la compran porque es conveniente y viven bajo esa licencia. Pero, bueno, volviendo al tema de Apocalipsis, dice tribulación. Romanos 5, le voy a leer Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿En qué? Nos gozamos o gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación trae un resultado, trae un provecho, trae un producto. Y ese producto, él dice, produce paciencia. La tribulación trae un beneficio, trae un bien. ¿Y qué bien es? Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, la tribulación, dice, nosotros nos gloriamos en la tribulación porque la tribulación trae un resultado, y ese resultado es paciencia. La Biblia dice que con la fe, ¿verdad?, y la paciencia se heredan las promesas. Entonces, Dios le dice, tú estás pasando tribulación y te vas a quedar ahí, porque va a haber un resultado y tú tienes que gozarte en la tribulación. Y ya lo leíamos, es necesario que a través de muchas tribulaciones, dice Pablo, ustedes alcancen el reino de Dios. Eso dice Pablo. Eso es eso que está aquí en la Biblia. Te puede a ti gustar o no, pero ahí está. Y entonces sigue diciendo aquí, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú que eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Vaya usted conmigo ahí, por favor, a la Biblia, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 20. Lucas 6, verso 20. Vea lo que dice ahí en la Biblia. Lucas 6, 20. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, está hablando Jesús aquí, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. No dijo la riqueza, pero sí dijo el reino de Dios. Bienaventurados vosotros los pobres, porque ahora, para que era la oferta, era el reino de Dios. Ahora el lenguaje en el Nuevo Testamento, escúchame, escudriñalo, no es la riqueza, no es la prosperidad. O sea, todos esos rollos de que tus ganados y tu miel y tu cebada y tu vino. O sea, si te quieres traer todo eso a la actualidad, tráete todo el Antiguo Testamento y cumple con todas las leyes, todos los requisitos que se dice, te mandan. ¿No? Yo me encontré una vez un hermano, un pastor, que cuando la gente daba a luz un niño, no dejaba que nadie la visitara por 40 días. Porque eso estaba ahí en el Antiguo Testamento por 40 días. Y si era niña, por 80 días, es el doble del tiempo. Eso dice ahí en el libro del Antiguo Testamento. Y entonces, y luego vinieron y me preguntaron a mí. De hecho, el mismo pastor me preguntó. Yo le dije, hermano, mire, esas son leyes sanitarias y son esas a las cuales nos estamos sujetos. Pero si no nos vamos a traer eso para acá, si no queremos vivir eso, ¿por qué no queremos traer lo otro? O sea, la Biblia, el libro de Hebreos, la carta de los Hebreos, habla de que quita lo primero para establecer lo postrero. Así lo dice, así dice, quita lo primero, está hablando Jesús en la carta de los Hebreos, quita lo primero para establecer lo postrero. ¿Y qué es lo postrero? El Evangelio. Y el mensaje del Evangelio cambió. Y a lo mejor no te va a gustar porque te gusta mucho pensar en las riquezas, y está bien. Pero si te gusta que ahora no tenemos que vivir bajo la ley, porque la ley lo que hizo fue señalarnos el pecado y abrazarnos a la maldición. Porque dice, maldito todo aquel que incumpla uno de estos mandamientos. Y si incumple uno, se vuelve culpable de todos. ¿Y sabe cuál es, según Pablo, el mandamiento más fuerte y que dice imposible prácticamente? El de codiciar. Porque la codicia es un pecado
que ni siquiera lo tienes que llevar a efectuar, nada más con que la tengas en tu corazón. Jesús dice, si alguien mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya con eso pecó. Cualquier tipo de codicia, cuando tú codicias tener algo y no lo tienes, pero lo codicias, ese es un pecado y te vuelves culpable de todos los demás. Y tú no te quieres traer eso aquí, tú quieres vivir bajo la gracia. Y la gracia, lo que te ofrece es el reino de Dios, vida eterna. Eso es lo que te ofrece todo el Nuevo Testamento. Te habla del reino de Dios. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será por añadidura. Lo que tú tienes que buscar es el reino de Dios y la justicia del reino de Dios. Y de eso yo puedo hablar aquí horas enteras. Pero, bueno, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Eso dice. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿De mañana, de pasado? No, eso no pasó en el tiempo de Jesús. Ninguno de los pobres que siguieron a Jesús se volvieron ricos. Cuando Juan le manda a decir, eres tú, tenemos que esperar a otro. Y entonces le manda a decir Jesús, dígale a Juan lo que veis y oís. Que los ciegos están viendo, los cojos que están caminando, los muertos están siendo resucitados, y a los pobres les es anunciar el evangelio. Cuando Pablo se convierte y es tomado por Bernabé y le sacaba la vuelta a todos los cristianos, porque Pablo era un perseguidor de la iglesia, cuenta él en el libro de Gálatas, él hace una narrativa de su subida a Jerusalén, cómo Bernabé vino y lo presentó, dice Pablo, con los que decían ser algo, de los cuales dice él, nada nuevo me comunicaron. Y esos que decían ser algo y que realmente era Pedro, Juan y Jacobo. Jacobo es Santiago, escritor del libro de Santiago, hermano carnal de Jesús, que se quedó como el pastor principal de la principal iglesia, que era la de Jerusalén. Para los judíos esa era la principal iglesia. La principal iglesia fue al principio para los gentiles, la iglesia en Antioquía. Cuando sube Pablo y se entrevista con estos tres grandes hombres de Dios, grandes apóstoles, dice la Biblia que lo único que le pidieron, le dijeron, está bien, tú predica a los gentiles y no te vamos a imponer ninguna carga para ellos, solamente le dijeron que no te olvides de los pobres. Jesús dijo a los pobres, siempre los tendréis con vosotros. Eso dijo Jesús. Cuando Jesús dijo esto, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿De qué cree que le estaba hablando? De que iban a recibir tierras, iban a recibir ganado, y quiere decir aceite y vino y mosto y territorios y ropas nuevas en cuanto Jesús resucitara. No, eso no pasó. Eso no pasó. No pasó en los primeros 100 años de la iglesia apostólica, ni pasó en los siguientes 200 hasta el año 300 de lo que se conoce como los padres de la iglesia. Eso no pasó. Eso no sucedió. Porque el reino de los cielos dice que la esperanza no avergüenza. Escuchen lo que dice. La tribulación produce paciencia. Y al terminar el resultado es esperanza. Dice, y la esperanza no avergüenza. Entonces tú no tienes que avergonzarte de que tu esperanza tiene que ver con algo intangible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es intangible, porque Dios es intangible, porque Jesús es intangible. Él está aquí, en este lugar, y está allá donde tú estás. Y tú no puedes mostrarlo, ni dibujarlo en un papel, ni puedes descifrarlo, ni explicarlo siquiera, ni puedes comprobar que está ahí. Pero eso no nos avergüenza a nosotros. Lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande. A mí me preguntaban por qué el grupo de mis hijos, que apenas va empezando, se llama Buscando Patria. Porque hay una narrativa de Pablo en Hebreos, en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, donde habla de los héroes de la fe. Bueno, así se les conoce como los héroes de la fe. Y dice que ellos estaban buscando una patria mejor. Dice, sí. No, dice, tenían tiempo, dice Pablo, de regresar, se hubieran regresado, pero no lo hicieron. Y lo que hacían, dice, era saludar a esa patria de lejos. La saludaban, la recibieron, hablaban de ella como si la tuvieran, y nunca la tuvieron. Muchos de ellos se murieron, dice Pablo en Hebreos, sin haber recibido lo prometido. Entonces,
tenemos que leer, familia, la Biblia con detenimiento y no interpretarla de la manera. La Biblia se interpreta sola. Entonces, aquí habla de, yo conozco tu pobreza, pero le dice él, pero tú eres rico. Era una iglesia que estaba pasando momentos complejos porque en una ciudad donde la política se mueve, el dinero se mueve con la política. Una ciudad como era esta, donde el dinero se movía a través de la política, pues la iglesia estaba restringida y estaba siendo perseguida porque pues, ellos querían que la iglesia adorara al emperador. Y claro que si la iglesia hubiera adorado al emperador, hubiera recibido ciertos beneficios, ¿no? Pues adora al emperador y te levantamos un templo, y adora al emperador y te regalamos unas bancas, y adora al emperador y te pasamos un dinero ahí. Pero ellos no hacían eso. Entonces era una iglesia que cuando se daba el culto al emperador y veían las reuniones donde estaba la iglesia, ¿verdad? Que sí eran muchos, pero con muchas limitaciones, pues entonces decían, pues mira las condiciones de la iglesia, sin sencilla. Bueno, y eso fue lo que luego hizo la iglesia. Porque escuchen, miren lo que les voy a decir. Cuando hablamos yo les hablé de que las 7 iglesias representaban, según algunos estudiosos, 7 etapas de la iglesia en todo antes de la venida de Cristo. Son 7 etapas que va a vivir la iglesia. La primera iglesia, la de Éfeso, fue desde el nacimiento de la iglesia en el día del Pentecostés hasta el año 100, más o menos cuando se escribió este libro, cuando murió el último de los apóstoles, que fue Juan, de los apóstoles que vivieron y vieron a Jesús, Juan. Ahí se acabó la iglesia apostólica. La iglesia de Éfeso, lo que explica, representa la iglesia apostólica. Esta iglesia de Esmirna abarca desde el año 100 de la muerte de Juan apóstol, escritor de este libro y del Evangelio y de las cartas de Juan, del año 100 al año 320, cuando la iglesia hizo alianza, escuche bien, alianza con el Imperio Romano. Entonces, como ellos no habían hecho hasta aquí, porque aquí estamos apenas en los primeros años de la iglesia, como ellos no habían hecho alianza con el imperio, ni habían adorado al emperador, entonces dice, pues tú eres pobre, tú no tienes, ¿no? Pero tú eres rico, tú eres pobre, pero eres rico. Más tarde se acaba la era de esta iglesia, en el año 320, la era de Esmirna, y hace alianza, lo cual fue la debacle para la iglesia en el 320 con el imperio de Roma. Voy a seguir porque no vamos a acabar mucho, nunca. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son ¿qué? Sinagogas de Satanás. ¿Y quiénes son los verdaderos judíos? Vaya conmigo a Romanos 2:28. Romanos 2:28. Si están ahí todavía, pónganme la manita los que todavía están ahí. Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces los judíos, los fariseos, los publicanos, bueno, más bien los fariseos y los judíos, les gustaba ser vistos. Jesús les dice, ay, ustedes judíos, porque les gusta a ustedes pararse en las plazuelas y levantar la mano y hacer grandes oraciones para ser aplaudidos por los hombres. De cierto les digo que ustedes tienen su recompensa. Entonces el judío, el fariseo, iba y se hacía pasar por judío y dándose cierta importancia en el imperio, ¿verdad? Y entonces le gustaba recibir cierto reconocimiento. Y dice, no, eso no son judíos. Dice, para los judíos el que ha sido circuncidado su corazón, el que lo es interiormente y el que busca no alabanza de los hombres, sino que busca alabanza de Dios. Esos son los realmente judíos. Entonces le dice Jesús a la iglesia, hay unos que dicen ser judíos, pero no son más que sinagoga de Satanás. Había una sinagoga muy importante ahí, que estaba en contra de la iglesia, y que ellos sí tenían una buena relación con el mundo político, y ellos decían ser el pueblo de Dios, y Dios le dice, esos no son sino sinagoga de Satanás. Los verdaderos judíos, dice Pablo en el libro de Romanos que ya leímos, son los que lo son, circuncidados en su corazón. No temas, y ya voy a terminar, no temas en nada
de lo que vas a padecer. Quiere decir que es una iglesia que está en tribulación. Escúchame. Pero no solamente está en tribulación, Dios le dice, todavía vienen padecimientos. No solamente no resoluciona el problema, sino que dice, no temas de lo que vas a padecer. Quiere decir que Dios sabía que venía un padecimiento para esa iglesia y no lo evitó. No lo evitó. Pero él lo sabía. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, y yo ruego para que no falte tu fe, y vuelto luego confirmar a tus hermanos. ¿Vuelto qué? Mira, eso está en Lucas 22. Se lo voy a leer, creo que está en Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. Dice el verso 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué está diciendo? Está diciéndole, va a venir Satanás porque él ha solicitado, porque escúcheme, él ha solicitado zarandearte. Quiere decir que Dios ya sabía lo que el diablo iba a hacer. Y le dice, y yo he rogado para que no falte tu fe. Y una vez vuelto, ¿por qué está diciendo vuelto? Porque llegó un momento en que Pedro lo niega y Pedro se va. Y cuando se va, Jesús resucita y Jesús va y lo busca de nuevo al mismo lugar donde lo llamó la primera vez, a la playa, en su barca, y lo llama y le dice, Pedro, me amo, y usted conoce toda la historia, y le dice, apacienta mis ovejas. Y una vez que hace ese llamado, Pedro se va al aposento y ahí dura 10 días, viene el Espíritu Santo y el que se pone en pie, el líder, es Pedro. Y entonces es lo que le dice, una vez vuelto, tú confirma, tú cuida a tus hermanos. Quiere decir que Jesús sabía que iba a ser zarandeado, Jesús sabía que se iba a alejar un tiempo, Jesús sabía que volvería, Jesús sabía que lo usaría. Y entonces Dios lo sabía. Él le dice, vas a padecer. Muchos de nosotros pensamos que Dios va delante de nosotros y la obligación de Dios es irnos limpiando todo el camino para que nosotros no padezcamos nada. Ese es un error gravísimo. Eso no es así. Pero Dios sí te informa y te dice, viene un tiempo complejo, viene un tiempo difícil, prepárate, pero yo voy a estar contigo. Viene un tiempo de prueba, viene un tiempo de sequía, pero prepárate, yo voy a estar contigo. Pero eso va a traer paciencia a tu vida y eso va a hacer que tú te fortalezcas y eso te va a volver un hombre de fe, te va a volver un hombre sólido, te va a volver una familia, una iglesia sólida. Y entonces sigue diciendo, he aquí el diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel para que seáis probados. A otros dice, van a padecer, otros van a ser metidos a la cárcel. El diablo está hablando del emperador, porque ellos querían que adoraran al emperador. Y entonces cuando ellos no lo quisieron hacer, se vieron como rebeldes al gobierno romano. Y entonces los tomaron y los echaron a la cárcel, dice, por 10 días. ¿Se acuerda cuando Satanás viene delante de Dios y dice, ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra. Y le dice Dios, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él? Y el diablo le dice, bueno, sí, pero no te sirve de balde, lo tienes con todos los lujos. Y entonces Dios le permite tocarlo, pero con ciertas restricciones. Dios le dice, vas a estar 10 días en la cárcel. 10 días. No, mire, escúcheme, Dios sabía hasta el tiempo que duraría. Escúchelo. Dios sabe el tiempo que dura esta pandemia. Debe de saber usted. Dios sabe el día, la hora y el instante en que esto acabará. Él sabe, va a estar 10 días. Van a ser probados. Van a ser probados. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1. Aquí está luego. Es que Santiago capítulo 1. Capítulo 1.
Dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjese, aquí dice, diversas pruebas, dice, verso 9, tribulación y pobreza. Verso 10, padecer. Y verso 10, echar en la cárcel. Y luego dice, y tendréis tribulación por 10 días. O sea, diversas tribulaciones, dice, más de una prueba, más de un problema. O sea, a veces dices tú, uy, estoy metido en un problema, no salgo de uno, cuando yo estoy metido en otro y no salgo, y ahorita estoy metido en 3, esto ha de ser el diablo. Bueno, seguramente es el diablo, porque el diablo es, yo les enseñé el domingo, solamente un instrumento. ¿Sí? Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. El diablo es el que viene y te tienta. El diablo dice, por Satanás serás echado, sí, pero Dios lo permite, Dios lo sabe. Y Dios no permitirá que sea más probado, dice que no permitirá que sea probado más allá de lo que pueda resistir, y que juntamente con la prueba trae la salida. ¿Sí? Y eso te va a hacer mejor persona. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis que perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Para qué vienen entonces las diversas pruebas? Para que seas perfecto. La palabra perfecto en el libro es telios. No perfecto como Dios, esa es otra palabra. Telios significa que tú estés listo para hacer aquello para lo cual fuiste creado. Si tú fuiste llamado a ser pastor o líder o maestro, lo que sea, tu llamado, tú lo puedas cumplir cabalmente. Entonces dice él, para que seas perfecto, telios y cabales, para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces las pruebas lo único que hacen es moldearte, purificarte, acrisolarte, fortalecerte, no te van a derrumbar. Y luego dice aquí, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Escúcheme, la salvación es algo que uno tiene que cuidar. Si no, entonces, más de una vez la Biblia, aquí en el libro de Apocalipsis y en otros pasajes, habla de que tú tienes que guardar tu salvación. Dice, sé fiel hasta la muerte. Tú vas a recibir vida eterna si eres fiel hasta la muerte. No si eres fiel por 10 o 20 o 30 o 15 años. Tú puedes ser fiel 50 años y la última semana apartarte de Dios. Y escúchame, lo perdiste todo. Pablo mismo dice, el apóstol Pablo, no vaya a ser que habiendo sido yo heraldo de muchos, yo mismo venga a ser reprobado. O sea, después de decenas de décadas de trabajar y levantar la iglesia, dice Pablo, yo no voy a claudicar, yo tengo que llegar al final bien, sé fiel hasta la muerte. El que es fiel hasta el día de su muerte es el que va a recibir la corona de la vida, no aquel que acepta a Cristo y luego vive una vida licenciosa o descuidada. Eso no es así. Y entonces sigue diciendo aquí, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No voy a hablar más de eso porque usted ya le ha hablado, pero sí quiero hablar de esto. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda? Vamos a leer Judas versículo 12. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Cuántas veces muertos? 2 veces muertos. ¿De qué está hablando aquí? No está hablando de gente que no dice ser conversa. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Sabe qué es el ágape? Es una reunión, ágape significa amor en el griego. Es una reunión que se tenía después de los cultos, donde Pablo lo trata también en el libro de Corintios. ¿Se acuerda? Esta plática de los ágapes que le dice, ¿y por qué ustedes no tienen casa donde comer, que se quedan y se emborrachan y comen como glotones? Porque después de los cultos los domingos se quedaban a comer y participaban de la cena del Señor y luego comían juntos. A esa reunión después del culto se llamaba ágape, era una reunión de amor. Quiere decir que estas personas de las que Santiago, Judas pero está hablando, son personas que se decían ser parte de la iglesia, que iban al culto, se quedaban después del culto, participaban de la cena del Señor y luego se quedaban en el ágape. Dicen ellos, estos son manchas en vuestros ágapes, están ahí, pero realmente no aman a la iglesia, ni aman a Dios, son manchas, pero ellos dicen, pretenden, y le dicen,
que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos. ¿Por qué 2 veces muertos? Porque miren, el que estaba en el mundo está muerto en su pecado. Pero el que vino a la iglesia, dice Pablo, perdón, Judas, y confiesa a Jesús, dice que Él es su Señor y Salvador, pero se aparta y dice, vive una cosa en la iglesia y otra en su casa, dice, ese volvió a morir, o sea, ya estaba muerto, vino y confesó a Jesús y regresó a su vida pasada, dice, volvió a morir, 2 veces muerto. Ahora, lo que está hablando aquí Apocalipsis de la segunda muerte, es que nosotros, la Biblia dice que está escrito que el hombre muera una sola vez y después que un juicio. Ahora, nosotros vamos a morir, todos vamos a morir a menos que el Señor nos arrebate antes de que muéramos, pero regularmente todos vamos a morir, esa es la primera muerte. Pero la segunda muerte es la muerte eterna. La palabra muerte significa separación, cuando nos separemos totalmente de Dios. Esa es la segunda muerte. Nosotros no vamos a participar de esa muerte, nosotros ya tenemos vida eterna, nosotros vamos a morir físicamente, pero la segunda muerte, que es la muerte eterna, la separación eterna para siempre jamás de Dios, esa usted y yo no la vamos a vivir. Dice que el que es fiel no sufrirá daño en la segunda muerte. Y eso es algo que nosotros, gracias a Jesús, nos hemos librado. Si tiene algún comentario, alguna pregunta, hágamela directamente. No la haga aquí aquí. Mándenla a mi Messenger, porque luego ahí se presta para que todo el mundo conteste, cualquier persona opine. Y la verdad que, pues no tengo mucho tiempo a veces para contestar preguntas, pues necias, ¿no? Entonces, si usted tiene una pregunta, algún comentario, hágamelo en mi Messenger o a mi WhatsApp. Y nos vemos el miércoles, seguir estudiando el capítulo 3 de Apocalipsis. Seguimos el capítulo 2 con la tercera iglesia. Espero que esto le haya edificado y bendecido, y comparta con sus amigos, comparta en su Face, su link, puede copiar el link y compartirlo en su WhatsApp, en su Messenger, en todas partes. Pero pues trate de compartirlo desde el capítulo 1 y para que alguien sea edificado. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Bendigo a la iglesia en Culiacán y en Ciudad Obregón. Gracias por lo que tú vas a hacer, por lo que estás haciendo. Y bueno, Señor, tú tienes control de todas las cosas. Nosotros te amamos, nosotros somos tuyos, te pertenecemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos.